Un cordial saludo para cada uno de ustedes el día de hoy, junto con mis compañeras Angélica Maya, Lizeth Ruiz y este servidor Daniel Ortega. Vamos a estarles presentando un poco de lo que trabajamos referente a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, un tema que sin duda es muy interesante y que nos dejó varias conclusiones que les vamos a presentar en el transcurso de este video. Queremos hacerlo de una manera un poco más práctica y queremos resumir muchos artículos en una presentación que sea corta y que sea pues amigable de ver. Y por eso queremos iniciar con un ejemplo. Un caso clínico que quizá no se aleja mucho de la realidad, si bien es ficticio, se puede comparar con cosas que pasan muy a menudo en Colombia. Y se trata de la señora María, una señora que consulta remitida a un servicio de urgencias de una ciudad porque fue trasladada desde otra ciudad en un trámite de remisión. El único documento que llega con la remisión y con el equipo de la remisión es un archivo donde se menciona el correo de aceptación y donde también se dice que la paciente se remite a un mayor nivel de complejidad por las condiciones médicas y la necesidad de tratamiento avanzado. Lastimosamente se perdió la historia clínica del sitio de remisión, no llegaron los correos respectivos, no se encontraron. La familia refiere algunas cosas relacionadas con un dolor de estómago, datos inespecíficos y que se le realizaron algunos estudios en el sitio donde se encontraba, pero que no tienen conocimiento sobre el asunto actual. Así que recibimos a doña María en el hospital y básicamente tenemos varios inconvenientes con ella, porque no sabemos nada del sitio donde viene. Así que un análisis de lo que le pudo pasar a la señora María o de lo que le pasó fue lo siguiente que veremos. En el hospital anterior a ella le habían hecho, por pues ese dolor que estaba teniendo y las características clínicas, una tomografía abdominal donde en el sitio a donde llegó nuevo no había registro de ello, no sabíamos qué reporte tenía. Habían datos sugestivos a una apendicitis en el sitio donde la enviaron, sin embargo, ese informe nunca llegó al sitio al cual fue trasladado. Por ende, a la señora María tuvieron que volverle a hacer los estudios de cero y comenzar a realizar el abordaje de toda la patología. Tampoco tenían conocimiento de los estudios de sangre que ya se le habían tomado. A ella la había visto ya un cirujano y no tenían el concepto claro del cirujano. No sabían cuántos días de antibiótico llevaba. No sabía exactamente cuál era el manejo médico que traía la paciente, ni tampoco un contexto general de lo que pasó en el sitio de remisión. Como no se sabía la evolución exacta, pues la paciente tuvo que ser abordada desde cero. Y al ser abordada desde cero, pues tuvieron que realizarse estudios, se gastó cierto tiempo en la realización de los mismos y finalmente la ve el cirujano y cuando la ve, pues ya es un poco tarde. Ella presenta un cuadro de peritonitis, está séptica y tiene que ser llevada a quirófano de inmediatamente, eh, de manera urgente, para poder realizar la cirugía que pasó de ser una apendicitis a una peritonitis. La paciente termina en una UCI con un proceso de recuperación prolongado, con una estancia hospitalaria alta, eh, porque pues la condición clínica se agravó. Son situaciones que ocurren muy a menudo en nuestro país y problemáticas que no se salen de lo que comúnmente se puede ver. Y es por eso que con el Ministerio de Salud, básicamente, la ley 2015 del 2020 intentó desarrollar un proceso y un proyecto que buscase realizar una interoperabilidad de la historia clínica electrónica con el fin de que no sucedan casos como estos y que la información del paciente se pueda garantizar a través de las diferentes instituciones. Y es que el objetivo principal de esta interoperabilidad es nosotros sino tener y garantizarle al paciente un acceso seguro y oportuno a la información clínica de todos estos pacientes en Colombia. Es decir, facilitarle a la parte asistencial
esa, ese asunto de comunicación para que todo el proceso de atención del paciente se pueda brindar de la mejor manera. Esto pues obviamente va a optimizar muchos aspectos. Va a optimizar los recursos, va a optimizar el tiempo de atención, va a optimizar la estancia hospitalaria, va a optimizar, en fin, diferentes factores que finalizan todos buscando la seguridad del paciente, porque al disminuir todos esos errores que se pueden cometer por no conocer una información previa, pues sencillamente vamos a estar es mejorando la atención del paciente. Y el objetivo que todas las instituciones tenemos y es cumplir con las metas internacionales de seguridad del paciente. Para este proyecto, dentro de nuestra revisión nos dimos cuenta que es un asunto muy grande, es un aspecto que maneja diferentes disciplinas, muchas profesiones intervienen acá porque si bien se busca hacer algo tecnológico y es poder estandarizar un documento que se pueda ver en diferentes lugares cuando se necesite y cuando se envíe, pues acá no solo trabajan parte médica, sino también ingenieros de diferentes tipos, civiles, ingenieros de sistemas, trabaja un equipo grande de calidad, trabaja un equipo de talento humano, trabaja un equipo que revisa procesos. Y este proyecto se llevó a cabo y se desarrolló en cuatro fases importantes. Y la fase cero era básicamente ese papeleo que había que hacer. Había que crear las condiciones técnicas, las normativas y todas las condiciones operativas necesarias para poder desplegar este proyecto en todo el país. Y esto no solo tenía asuntos, como mencionamos, de talento humano, sino también tenía unos aspectos importantes sobre los que se trabajaron, como la planeación estratégica, en el papel, cómo se va a llevar a cabo el despliegue, cómo se va a llevar a cabo la implementación en los diferentes lugares del país, un modelo operativo, códigos, estándares, tecnologías de información, marcos legales, financiamiento, en fin, todo lo indispensable para que esto sirviese se plasmó primero en el papel por medio de procesos, los cuales, para su ejecución, se llevaron a cabo en la fase uno. Y es que era la fase uno el momento ideal para probar en unas condiciones un poco más controladas cómo se iba a hacer esta interoperabilidad. Así que se seleccionaron 5 entidades territoriales que quizá tienen la mayor capacidad instalada y población del país. Estas entidades constituyen casi el 50% de la población y están repartidas entre Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. En la fase uno, estas 5 entidades lo que hicieron fue comenzar a hacer un piloto de lo que podía llegar a ser esa interoperabilidad. Y aparece una palabra clave que es el archivo fundamental que se usa y es el resumen digital de atención en salud. Este resumen básicamente es la esencia que permite que lo que se envíe en un lugar, cualquier otra entidad, si está autorizado y si lo necesita, pues lo pueda consultar y lo pueda ver. Acá se comenzaron a ver esos pequeños detalles en aspectos controlados que no estaban funcionando y se comenzaron a ajustar todos esos parámetros que se fueron identificando a lo largo de la implementación y el desarrollo. Recuerden, ese era un ambiente controlado. El objetivo de acá era poder fortalecer las cosas para pasar a la fase 2. Y en la fase 2 ya todo ese marco teórico que se había implementado en la fase uno y que ya se había controlado y que se habían disminuido los sesgos y se habían controlado los errores pequeños que habían salido de la fase uno, pues ahora con eso se iban a incorporar 15 nuevas entidades territoriales. Ya iban a ser 20 entidades las que iban a fortalecer pues esta interoperabilidad. Pero acá ya comenzaban a aparecer las zonas más dispersas, a ampliar pues quizá el alcance a zonas como La Guajira, como el Meta, para evaluar también en condiciones difíciles cómo se iba a comportar esta herramienta. Acá un aspecto importante era poder garantizar que la infraestructura tecnológica y la conectividad fueran fundamentales. Se quería integrar también las rutas de atención integral y a los equipos de salud familiar para que toda esa información no se perdiera ni quedara aislada, sino que
pudiese ser de utilidad para quien lo necesitase. Un asunto que nos causó bastante curiosidad es que muchas de estas zonas todavía carecen de asuntos básicos para la prestación de servicios de salud. Y ya estamos hablando de implementar quizá unos aspectos tecnológicos importantes cuando los básicos todavía no están cumplidos. Sin embargo, estos son los detalles que ellos tenían que tener en cuenta en esta fase 2. Y la fase 3 finalmente era interoperar con las 39 entidades territoriales, pues ya incluyendo las zonas más remotas del país, y ya acá era un proceso continuo de retroalimentación, de ir mejorando, de evaluar ya si quizá haya riesgos más puntuales de ciberseguridad, de privacidad, eh, quizá ajustar esa cobertura nacional que se necesitaba para que pues todos estos datos se complementaran y se pudieran consultar en diferentes lugares. Esto era a grandes rasgos cómo se iba a llevar a cabo este desarrollo. Pero bueno, esto se traduce en que al final, eso estaba planeado para que se iniciara entre el 2022 y para que a finales de este año estuviera ya ejecutado. Eh, y era que las instituciones que iban a remitir un paciente, por colocar un ejemplo, podían ese resumen digital de atención que ya está estandarizado, que ya está marcado, subirlo a un link, el cual iba a llegar pues a las entidades de salud correspondientes, iba a surtir un proceso de validación y se iba a redireccionar a los lugares donde tenía que llegar. Una vez estuviera como validado, pues iba a ser cargado en una base de datos nacional para que pudiese ser consultado por quien lo necesitase. Allí, la persona o la entidad que lo necesitara, pues sencillamente accedía al link, buscaba los datos con el nombre de la persona y allí le salían los datos que estaban cargados en el sistema de otros lugares y se podían consultar pues para su manejo. Esto aplica no solo para contextos hospitalarios, sino también de controles ambulatorios, de promoción y prevención, y en fin, de las diferentes atenciones en salud que se puedan tener. Este es un aspecto novedoso, importante, que permite que un aspecto fundamental como lo es la comunicación asertiva, pues se pudiese mejorar, ya que de eso carecemos bastante en nuestro país. Volviendo a la historia y al tema y al ejemplo que colocábamos, pensamos en qué hubiese pasado si esta interoperabilidad ya hubiese funcionado cuando doña María fue remitida. Pues sencillamente esa tomografía abdominal ya hubiese sido validada y el médico que la recibe pues ya tiene una idea clara más o menos de qué se estaba sospechando en el otro lugar. Allí también venían los aspectos relevantes o puntuales como el concepto del cirujano, como algún estudio de laboratorio relevante, y pues el manejo de doña María hubiese sido tan oportuno que el cirujano lo hubiese visto sin pérdida de tiempo, sin necesidad de más estudios, y sencillamente la hubiese operado de un caso de apendicitis aguda cuyo egreso fue posterior al procedimiento y no se incurrieron en mayores gastos. Son ejemplos de lo que pasa a diario en Colombia. Y queríamos concluir quizá esta corta intervención eh, mencionando que si bien este es un escenario favorable y cuando la implementación se pueda realizar completa va a ser de mucha ayuda, sí es importante evaluar que en nuestro país el seguimiento de estos procesos es un aspecto fundamental y se debe mirar y evaluar la necesidad de fortalecer estos seguimientos para que puedan ser en realidad intervenciones que surtan un proceso eh, favorable y que den resultados que es lo que más se quiere. ¿Cómo se va a hacer el proceso de validación? ¿Cómo se va a hacer la corrección, la retroalimentación? ¿Y cómo se van a medir los alcances que tengan estas herramientas? Ahora, el otro punto de conclusión importante también es poder garantizarle a las zonas remotas lo básico primero para poder tener una interoperabilidad. Creo que son detalles que este
texto nos deja y nos muestra a grandes rasgos cómo este plan piensa ser llevado a cabo con un trabajo enorme de diferentes actores y también los retos que se vienen para nosotros como administradores y como gerentes de poder integrar todas estas tecnologías y todos estos proyectos a lo que estamos llevando en el día a día. Esto era todo y muchas gracias por el tiempo prestado.